Muy bien, muy bien. Entonces iniciamos reiterando siempre el saludo de parte de la Dirección Técnico Normativa y todo el Ministerio de Educación. Esta mañana vamos a desarrollar lo que corresponde a la contratación docente, el marco normativo, las novedades que trae esta norma para desarrollar el proceso de contrato 2024. Muy bien, ¿qué entendemos o cómo conceptúa el Decreto Supremo 020-2023 Minedu el contrato docente? El contrato docente, como bien sabemos, es la acción de personal que consiste en seleccionar y asegurar la dotación oportuna de profesores para el ejercicio de la función docente en programas educativos y en las instituciones educativas públicas de educación básica y técnico-productiva durante todo el año lectivo, ¿no? El marco normativo, como ya bien lo dijo Pedro, ha sido publicado el 24 de diciembre de 2023. Es el Decreto Supremo 020-2023 Minedu que aprueba los requisitos, las condiciones que establece para el proceso de contrato docente 2024. ¿Cuál es su ámbito de aplicación? El ámbito de aplicación comprende al Ministerio de Educación, direcciones regionales de educación o las que hagan sus veces, unidades de gestión educativa local, programas educativos, instituciones educativas públicas de gestión directa, públicas de gestión privada, ya sean de convenio o sean administradas por otros sectores, instituciones educativas públicas gestionadas por el Ministerio de Defensa y el Ministerio del Interior, de educación básica y tanto educación productiva. Muy bien, dentro de los procesos que vamos siguiendo, como ya lo dijo nuestro director, tenemos el proceso de reasignación, racionalización, cuadro y distribución de horas, que estamos a puertas de cerrar la formulación y la carga del cuadro de distribución de horas en el sistema Nexus, la encargatura de plazas directivas, de plazas de especialista, cargos jerárquicos, que lo hemos venido ya desarrollando desde el año pasado, y vamos a culminar en el mes de marzo después del proceso de designación de directores, ¿no? Y ahora nos encontramos ya, luego de ello, en el proceso de contrato docente que lo vamos a desarrollar entre enero, febrero y parte de marzo seguramente del presente año. Muy bien, el cronograma, según la segunda disposición transitoria de la norma, eh, está propuesta por parte del Ministerio de Educación y el día de hoy también se los compartimos. Ya salió el oficio múltiple 002-2023 en la que se establecen algunas precisiones o comunican algunas precisiones sobre el contrato docente y a su vez traslada una propuesta de este cronograma que hoy también se los compartimos. Muy bien, como parte del proceso de contrato, Pedro ya nos adelantó algo, son tres etapas en las que vamos a desarrollar. Tenemos la de renovación de contrato, la contratación por la prueba única nacional o por la prueba nacional, contratación por evaluación de expedientes y aquello que no está considerado como etapa, pero sí tiene bastante recurrencia a nivel de todas las UGELs del país, que es la contratación por situaciones diferenciadas. Muy bien, en este sentido, también como ya fue adelantado, el proceso de renovación de contrato no se desarrollará en educación básica, es decir, no será implementada, pero sí en educación técnico-productiva. Entonces, todos los contratos de educación básica, ya sea educación básica alternativa, educación básica especial, y educación básica regular, serán desarrolladas a partir de la segunda etapa, que es la contratación por resultados de la prueba nacional, ¿no? En este caso, el cronograma comprende lo siguiente: la prepublicación de plazas vacantes, que se desarrollará el 22 de enero del 2024, esto por parte del Ministerio de Educación. La validación de plazas, que está a cargo de la SUGEL y la DRE según corresponda, que también lo desarrollarán del 22 de enero al 26 de enero del 2024. En el sistema Nexus no se va a habilitar ningún aplicativo, o mejor dicho, ninguna opción para que puedan ustedes validar esas plazas, dado que la validación es a nivel de UGEL y la publicación de plazas vacantes, que está programada para el 29 de enero de 2024, como propuesta, por cierto, lo validan ustedes y lo publican ustedes como UGEL.
Entonces, en ese sentido, no hay necesidad de habilitar en el Nexus alguna opción para validación de plazas, dado que ustedes lo hacen a nivel de UGEL, a nivel de cada UGEL. La presentación de acreditación de requisitos por parte del profesor se efectuaría entre el 30 de enero al 1 de febrero del 2024 si esta propuesta es aprobada como tal por cada una de las direcciones regionales de educación. La evaluación de expedientes en caso de empate y la publicación de la lista de observados se haría entre el 2 y 6 de febrero del 2024, la publicación de resultados preliminares el 7 de febrero, la presentación de reclamos el 8 y 9 de febrero, la absolución de reclamos por parte del comité del 9 al 12 de febrero del 2024, la publicación del cuadro de méritos final el 13 de febrero del 2024. Y la adjudicación estaríamos desarrollando entre el 14 y 15 de febrero del 2024. La emisión de resoluciones de contrato de aquellos que hayan sido adjudicados sería entre el 15 y 16 de febrero del 2024. Este cronograma es para el proceso de contrato por resultados de la prueba nacional. Tenemos en el siguiente cuadro el cronograma para el proceso de contrato por evaluación de expedientes si es que a nivel de UGEL todavía quedaran plazas vacantes o como le llamamos plazas desiertas. En este caso ya no hacemos una prepublicación. A nivel de UGEL y DRE hacemos una publicación de las plazas vacantes que hayan quedado de la anterior etapa, que es de la etapa 2. Está prevista para desarrollarse el 16 de febrero del 2024, la presentación de expedientes por parte del profesor, programada entre el 19 y 21 de febrero del 2024, la evaluación de expedientes que sería entre el 20 y 23 de febrero del 2024, así como la publicación de la lista de observados. La publicación de resultados preliminares sería el 26 de febrero del 2024, la presentación de reclamos el 27 y 28 de febrero, la absolución de reclamos el 28 y 29 de febrero, la publicación final de resultados, obviamente, con las correcciones que correspondan, de acuerdo a los reclamos atendidos, el 1 de marzo del 2024, y la adjudicación que sería desarrollada entre el 4 y 6 de marzo del 2024. La emisión de resoluciones posterior a ello entre el 6 y 7 de marzo. La renovación de contrato en educación técnico-productiva nada más, porque en educación básica es para el presente año no se va a implementar. Por tanto, valga la aclaración de que solamente es para educación técnico-productiva. En este caso, el cronograma comprende del 19 de enero hasta el 13 de febrero del 2024. Va a iniciar obviamente con la presentación o desistimiento a la evaluación del desempeño del docente que no desee ser renovado y obviamente no se le aplica la evaluación y no se le va a renovar. Pero de aquellos que no presenten el desistimiento, la institución educativa a través del comité evalúa su desempeño laboral y si cumpliera con las condiciones, obviamente efectúa la propuesta correspondiente. Este cronograma lo van a poder ver ustedes en el oficio múltiple 002-2024 que se les va a ir compartiendo a través de los grupos WhatsApp de cada región. Muy bien, el comité de contratación. Hay un cambio muy importante en este aspecto, dado que en las anteriores normas a esta se regulaban quiénes conforman o qué cargos o las personas que ocupan determinados cargos deberían conformar el comité. En este caso hay una innovación acá. Las UGELes van a conformar sus comités de contrato considerando los cargos que vean por conveniente. Es decir, la norma no limita a determinados cargos para integrar este comité, pero sí señala que deben ser 3 miembros titulares y 3 miembros alternos, que la UGEL debe decidir quiénes integran este comité. Pueden sesionar como mínimo con 2 integrantes. Uno de ellos obviamente va a ser de presidente del comité para que pueda operar la sesión.
Sin embargo, si estos dos miembros solamente sesiona con dos miembros, las decisiones que se adopten tendrán que ser por unanimidad, es decir, los dos miembros obligatoriamente tendrían que estar de acuerdo para tomar la determinada decisión, si es que se diera el caso, ¿no? Pero si estuvieran los tres miembros presentes, las decisiones se adoptan por mayoría simple, es decir, con dos de los miembros presentes. ¿Qué consideraciones debemos tener en cuenta respecto de la conformación de los comités? Es competencia de la UGEL, como ya lo adelanté, en base a la estructura organizacional, determinar los puestos y los cargos que conformarán este comité. Excepcionalmente, en las UGELes de Lima Metropolitana, pueden conformar más de un comité de acuerdo a su estructura de organización. Y las demás regiones pueden incorporar más miembros al comité. Es decir, no solo podría quedar con tres miembros titulares y tres alternos, a lo mejor podría tener cuatro o cinco miembros titulares y alternos. Dependiendo del caso de cada UGEL, porque hay UGELes que tienen bastante buen tamaño en tema de plazas vacantes o cantidad de postulantes y por tanto a lo mejor requieran incorporar más miembros del comité. Eso es decisión de la UGEL. En caso se adjudiquen plazas de instituciones educativas EIB, es decir, en caso ofertemos en nuestra UGEL plazas de instituciones educativas EIB, se incorporará como cuarto miembro titular del comité a un representante de la Organización de Pueblos Indígenas u Originarios registrados en registros públicos. Este miembro va a actuar desde el inicio de la presentación o desde el inicio de la actividad del proceso de contratación hasta su culminación. Es decir, va a participar en cada una de las fases de este proceso de contrato docente. Pero alguno preguntará y dirá, pero ¿y si no tenemos organización, incluimos? ¿Podemos continuar sin ello? En efecto, si es que no se acreditara ningún representante, este no será impedimento para conformar el comité, por tanto, la UGEL conformará con un mínimo de tres miembros titulares y alternos y continuará el proceso de contrato. Es recomendable que en la conformación del comité no se consideren a los especialistas de educación, a fin de que en la UGEL se prioricen el trabajo pedagógico o el monitoreo pedagógico de las instituciones educativas del ámbito jurisdiccional, ¿no? Eso como una recomendación. Muy bien, ¿qué funciones tiene este comité? Eh, Acá hemos seleccionado algunas de las funciones, sin embargo, en la norma ustedes van a encontrar el detalle de cada una de sus funciones, pero las más resaltantes diremos que son las que ahora vamos compartiendo, ¿no? eh, Publicar las plazas y horas vacantes de acuerdo con el anexo 5 de la norma de forma física y virtual, verificar que los postulantes no tengan prohibiciones o impedimentos establecidos en la norma, verificar los títulos en la plataforma de la SUNEDO y en la plataforma del MINEDU. Ahí adjuntamos el enlace en esta presentación, pero que también se encuentra en la misma norma. Alguno preguntará, ¿y si no encontramos el título pedagógico en esta dirección, José, qué hacemos? Ciertamente la norma no contempla como un requisito que el título del postulante esté en esta plataforma del Ministerio de Educación, pero sí es una responsabilidad del comité verificar que los títulos estén en esta plataforma. Pero ¿qué hacemos entonces si no lo encontramos? Lo que debemos de hacer como comité es derivar a la Oficina de Recursos Humanos para que ésta a su vez efectúe el proceso de control posterior si es que no encontramos algún título de alguno de los postulantes en esta plataforma. Es decir, va a ser un indicador para que la Oficina de Recursos Humanos o la que haga sus veces de la UGEL pueda hacer el control posterior de este título presentado. Ahora, como comité, ¿qué podemos hacer? Si no encontramos el título, vamos a tener que requerirle al postulante de que pueda alcanzar la resolución de registro correspondiente del título en la Dirección Regional de Educación que corresponda, ¿no? Ese será una evidencia para que continúe en el concurso el postulante. Publicar cuadros de méritos. Esa es otra de las funciones importantes que necesitamos hacer
tanto en la etapa por la prueba única nacional como en la etapa por evaluación de expedientes. Vamos a terminar publicando un cuadro de méritos y finalmente vamos a adjudicar plazas en ese orden de méritos que hayamos publicado. Muy bien, como disposiciones generales de este proceso Doctor, que ya doctor hemos... Moreno, permítame Sí, por favor interrumpirlo brevemente. Tenemos adelante, más de Pedro. 1000 participantes conectados en dos plataformas en este momento, tanto en Zoom como en la plataforma YouTube de Du Talentos Regiones. Sin embargo, hasta el momento de los más de 1000 participantes, solo 500 se han registrado. Los invito por favor a que se puedan registrar en el enlace que se está colocando en el chat. Continuamos, doctor. Muy bien, gracias, Pedro. Bien, entonces, ¿cómo está organizado este proceso de contrato 2024? Está organizado en tres etapas y una contratación por situaciones diferenciadas que no es una etapa porque se desarrolla de manera transversal desde el inicio del proceso, desde el inicio de año hasta final de año, ¿no? En la etapa uno, que comprende a la renovación de contrato que en el presente año 2024 solo se efectuará para educación técnico-productiva, más no en educación básica. La etapa 2 comprende la contratación por resultados de la prueba nacional para plazas de educación básica regular, básica especial y básica alternativa. Y la etapa 3 que comprende la contratación por evaluación de expedientes, que también corresponde a las plazas de educación básica regular, básica especial, básica alternativa y educación técnico-productiva, que no está en la etapa 2, educación técnico-productiva, porque no se ha convocado al proceso de concurso de ingreso a la carrera pública magisterial. Por lo tanto, no está considerado dentro de la etapa 2, pero sí en la etapa 3, que corresponde a la evaluación de expedientes. Y la contratación por situaciones diferenciadas, que corresponde a las contrataciones a propuesta de las instituciones educativas de convenio, a propuesta de los directores de instituciones educativas, que más adelante vamos a desarrollar este punto, que también ha tenido mejoras en función al consenso que se ha tenido también con las organizaciones de maestros y también en función a los reclamos que hemos recibido de parte de los profesores y de parte de la SUGEL. Muy bien. La etapa uno, renovación de contrato, que valga la redundancia, que solo este año solamente efectuamos para educación técnico-productiva, participan docentes de educación técnico-productiva que hayan tenido vínculo laboral consecutivo mínimo de 3 meses en la misma vacante, contabilizado hasta el 31 de diciembre del 2023. Esta precisión no trae la norma, sin embargo, ya los alcanzamos porque habiendo ya culminado el año escolar, el docente que vaya a ser renovado o tenga la posibilidad de ser renovado tendrá que haber laborado 3 meses hasta el 31 de diciembre del 2023. Tener en cuenta, si no desea ser renovado, el profesor podrá presentar su desistimiento con el anexo número 18 de la norma. Si desea renovar, entonces será evaluado en el desempeño a partir o en aplicación o aplicando el anexo 17 de la norma y el cumplimiento de las condiciones dispuestas del artículo 15, es decir, tendrá que tener los requisitos que correspondan, que están establecidos ya en este artículo 15, ¿no? Al término de la evaluación de desempeño, el director debe presentar a la UGEL la solicitud de renovación o la propuesta de renovación de contrato con los anexos 8, 9, 10, 11, 12 y 19 suscrito por el docente. El anexo 19 tiene que ver con la carta de acreditación de parte de las instituciones educativas donde ya tiene vínculo laboral. Por decir, si es que tuviera un vínculo laboral adicional en otro sector o en otro régimen laboral, en este caso necesita presentar este anexo 19, ¿no? Igual, si es que no tuviera ningún vínculo laboral, ese anexo no tendrá esa información que se pide, ¿no? La renovación de contrato no está permitida a docentes que cuentan con una doble percepción por función docente, salvo en una de las plazas previa renuncia a los contratos adicionales. Es decir, si un docente de educación técnico-productiva ha sido contratado en más de una plaza por bolsa de horas, eh, tendrá que renunciar a a los contratos adicionales y solo quedarse con uno para poder ser renovado, ¿no? Si es que el docente no ha presentado esa renuncia, obviamente no podrá ser renovado en ninguna.
¿Qué paso seguimos? La conformación del Comité de Evaluación de Desempeño Laboral. El Comité de Evaluación eleva a la UG la propuesta de contrato para el año siguiente de los docentes que hayan superado el puntaje mínimo, que es 2.5, e informa la lista de los docentes que desistieron de la evaluación y no superaron la evaluación. Recursos Humanos de la UGEL verifica que los docentes propuestos cumplan con las condiciones establecidas en el artículo 15 de la norma y no estén inmersos en algún impedimento. Recursos Humanos de la UGEL publica la lista de los docentes y emite las resoluciones directorales de contrato. Esos son los pasos generales que debemos seguir para este proceso de contrato en esta primera etapa para educación, para docentes de educación técnico-productiva. En la etapa 2, contratación por resultados de la prueba nacional. ¿Quiénes participan? Participan los docentes que rindieron la prueba nacional del año 2022. Deberán presentarse en la UGEL de su inscripción. Es decir, va a permanecer el cuadro de méritos que hemos aplicado para el proceso de contrato 2023. Va a ser el mismo. Requisitos. ¿Qué requisitos deben tener? El postulante debe tener menos de 65 años hasta antes del inicio de la vigencia de su contrato. Si la vigencia del contrato es el 1 de marzo, deberá tener menos de 65 años al 28 o 29 de febrero del 2023, perdón, del 2024. La emisión del título no puede ser posterior al 5 de julio de 2022, porque esa fecha fue el inicio de la inscripción para el proceso de concurso de ingreso a la carrera pública magisterial. Por tanto, el título no puede tener un registro o una fecha de emisión posterior a esta fecha. Tener buena salud física, mental, disponibilidad para ejercer la docencia en forma efectiva, esto a través de una declaración jurada que está en el anexo 8 de la norma. Cumplimiento de requisitos dispuestos en el anexo 3 de la resolución viceministerial número 081-2022, según el nivel, modalidad y área curricular de la plaza. Los anexos 8, 9, 10, 11, 12 y 19 de la presente norma. El anexo 19 está condicionado a si tuviera algún vínculo laboral en algún otro régimen o en algún otro sector. Copia de DNI para el postulante extranjero. Deberá adjuntar a su expediente una copia de su carnet de extranjería y su permiso para laborar en el Perú, además de los registros correspondientes de su título, ¿no? Que tendrá que estar registrado si son títulos pedagógicos en el Ministerio de Educación y si son títulos universitarios en la SUNEDU, ¿no? Pasos. ¿Qué pasos debemos seguir en este proceso de contrato en la etapa 2? El postulante presenta su expediente en la UGEL donde se inscribió. El comité verifica que cumplan con los requisitos de la formación académica, generales y específicos. El comité establece el orden de méritos en caso de empates del postulante, calificando los expedientes conforme al anexo 13 y de persistir el empate, aplica los criterios del numeral 24.9. Acá hay una innovación en la norma. El año pasado nos decían que solo desempatábamos con la calificación de lo que correspondía a formación académica, ¿no? Pero en este caso, ahora vamos a desempatar con la calificación que obtengan de todos los criterios de evaluación del anexo 13. Esa es la diferencia con la del anterior año. Publicar resultados preliminares considerando los desempates. Alguno tal vez sea nuevo, en alguna UGEL y se esté preguntando, todos los que tienen el mismo puntaje, entonces los tenemos que desempatar. No, solamente desempatamos aquellos cuyo lugar en el cuadro de méritos, hay una columna que dice cuadro de méritos. Si en esa columna de cuadro de méritos tiene el mismo lugar, entonces necesitamos desempatarlo. Entonces, no nos vamos a fijar en el puntaje total o final, sino en la columna de cuadro de méritos. Se absuelven los reclamos que hubiera después de la publicación de los resultados preliminares. Obviamente, esta vez va a tener una menor carga para que estas plazas sean comunicadas a los directores. Va a ser 15 horas. El resto pasan a la siguiente etapa de contratación, si es que quedaran todavía plazas. Muy bien, pasamos entonces a la etapa 3, contratación por evaluación de expedientes. ¿Quiénes participan?
Participan postulantes con título pedagógico de bachiller en educación, egresados en educación, estudios concluidos o no concluidos en educación, titulados o con estudios concluidos, o los estudios que acrediten los perfiles adicionales aprobados por la DRE. ¿Por qué decimos perfiles adicionales aprobados por la DRE? Los que han tenido oportunidad de revisar el anexo número 6, que incluye los perfiles de formación académica para ser contratados en esta etapa, solamente abarca hasta profesionales o personas que tengan la condición de egresados, ¿no? En determinada especialidad de acuerdo al área curricular que corresponda a cada nivel o modalidad. Entonces, significa que si necesitamos todavía coberturar plazas y no tenemos la suficiente cantidad de docentes con títulos o egresados de institutos pedagógicos o universidades, entonces vamos a requerir que la DRE de cada región pueda aprobar perfiles adicionales a los establecidos en el anexo 6 para que se continúe coberturando las plazas que aún quedaran. Excepcionalmente en instituciones educativas E y B del nivel inicial de zona amazónica, postulantes con quinto de secundaria y experiencia laboral docente mínimo de 1 año. Esto es una disposición excepcional para esta zona. Requisitos. ¿Qué requisitos debe tener un profesor para postular en la contratación por evaluación de expedientes? Tener menos de 65 años hasta antes del inicio de la vigencia de su contrato, es decir, vamos a ver la vigencia de la plaza, ¿no? Si es 1 de marzo, tendrá que tener menos de 65 años hasta el 28-29 de febrero del 2023. El cumplimiento de algún perfil del orden de prelación del anexo número 6, ¿no? Y otros documentos que puedan otorgarle puntaje según anexo número 13 y 14. Quiere decir que el postulante requiere adjuntar, en primer lugar, el perfil académico que requiere para poder participar según el anexo 6. Pero como este es un concurso por expediente, necesita también adjuntar documentos adicionales que le van a otorgar puntaje, ¿no es cierto? Como grados académicos, capacitaciones, experiencia laboral, etcétera, etcétera. Tener buena salud física, mental, disponibilidad para ejercer la docencia en forma efectiva. Declaración jurada según el anexo número 8. Los anexos 9, 10, 11, 12 y 19 de la presente norma. Copia del DNI para el postulante extranjero. Deberá adjuntar además a su expediente una copia del carnet de extranjería y su permiso para elaborar en el Perú, además de los registros correspondientes de su título, como ya lo adelantamos en la etapa anterior. ¿Qué pasos debemos seguir? El comité convoca a esta etapa siempre que existan plazas vacantes al concluir la etapa anterior, que es la etapa por resultados de la prueba nacional. Si todavía nos quedan plazas, convocamos a esta etapa. Los postulantes presentan sus expedientes por mesa de partes de la UGEL. Ahí van a señalar, van a tener que señalar en qué orden de prelación o con los requisitos que cumplen en determinado orden de prelación y la modalidad educativa, el área curricular en el que desean participar en este concurso. El comité verifica que los postulantes cumplan con los requisitos de formación académica generales y específicos establecidos en la norma. Orden de prelación según el anexo 6, orden de prelación adicional aprobada por la DRE en caso haya todavía necesidad de coberturar plazas y se nos agoten los postulantes con los requisitos que establece el anexo 6. Número 4, el comité califica los expedientes aplicando el anexo 13 y el 14 de la norma. 13 es para educación básica, 14 para educación técnico-productiva. Publica resultados preliminares, absuelve los reclamos que hubiera, publica los resultados finales, obviamente con las correcciones que correspondan después de la atención de reclamos, y adjudica las plazas ofertadas en estricto orden de méritos. Y una cuarta, que no es considerada una etapa porque se da de forma transversal, que corresponde a la contratación por situaciones diferenciadas. Se considera las contrataciones en plazas de instituciones educativas por convenio del área de educación religiosa, de educación física, por reemplazo hasta 30 días, entre otras, ¿no?
De educación física estamos hablando de plazas de 15 horas, bolsas de horas, ¿no es cierto? Entonces, el director de la institución educativa u otra autoridad civil o política eleva la propuesta para contrato en situaciones contempladas para una vigencia de hasta 30 días. Acá hay una variación. El año pasado decía que podían proponer hasta 90 días, incluyendo los de licencia por maternidad, que eran 98. Ahora solamente será hasta 30 días. También resulta aplicable para coberturar las bolsas de horas iguales o menores a 15 horas que resulten desiertas en la segunda etapa que corresponde a la prueba nacional, que antes decíamos que era 20, ahora será 15 horas. Todas las plazas que habiendo concluido las contrataciones de la etapa 2 de la prueba nacional, que nos sobren y sean de 15 horas o menos, comunicamos a recursos humanos para que recursos humanos comunique a la institución educativa y la institución educativa haga la propuesta correspondiente. En caso de ampliación de contrato por ampliación de licencia de un docente, el director de IE solo podrá proponer por 30 días adicionales. Si la licencia supera dicho periodo, se adjudica el cuadro de méritos de la prueba nacional o evaluación de expediente según corresponda. Acá hay un cambio. ¿Qué es lo que decía, o perdón, en la norma anterior no regulaba este aspecto, pero sí consideramos el reclamo de muchas UGELs y de muchos postulantes, donde algunos maestros nombrados, fundamentalmente, pedían licencias sin goce de remuneraciones por 60 días. El director proponía un contrato, este docente llegaba a sus 60 días y volvía a ampliar por otros 60, hasta que al final terminaba con una licencia hasta el 31 de diciembre del año, y obviamente el contratado que era propuesto también continuaba contratado hasta el 31 de diciembre del año. Lo que consideramos que también por el tema de igualdad de condiciones con los postulantes que están en el cuadro de méritos, ha sido considerado y por lo tanto ha sido regulado este aspecto, por lo cual solamente estas propuestas podrán ser ampliadas por un plazo adicional de 30 días. Si supera ese plazo, va a tener que ser adjudicada la plaza del cuadro de méritos de la prueba nacional o de evaluación de expediente según corresponda, ¿no es cierto? Esa consideración ha cambiado para este año y hay que tomarlo en cuenta. El cumplimiento de algún perfil, ¿cuáles son los requisitos para este aspecto? El cumplimiento de algún perfil del orden de prelación del anexo 6 de la norma de contrato docente. Los anexos número 8, 9, 10, 11, 12 y 19 de la presente norma. En caso, alguno preguntara, y en caso de que según el anexo 6 ya no encontremos postulantes, a pesar de que hemos convocado una y otra vez a nivel de institución educativa, entonces aplicaremos los perfiles adicionales aprobados por la DRE, ¿no es cierto? Obviamente en la propuesta va a tener que ir adjunto los anexos del 8 al 12 y el 19 si es que tiene ya otro vínculo laboral. Muy bien, como disposiciones específicas, tanto para la segunda y tercera etapa, tenemos algunas consideraciones que debemos tomar en cuenta. La experiencia laboral docente no incluirá la realizada en instituciones educativas privadas, que es diferente a lo de la norma anterior. Solamente se califica experiencia en instituciones educativas públicas. El postulante extranjero deberá adjuntar a su expediente una copia de su carnet de extranjería y su permiso para laborar en el Perú. El Minedu solo aprueba los perfiles del anexo 6 y de requerirse adicionalmente, por falta de docentes de especialidad, la DRE podrá aprobar otros perfiles adicionales en coordinación con la SUGEL de la región. Se consideran las capacitaciones en el campo pedagógico realizadas solamente en Perú Educa y EduTalentos. ¿Por qué lo limitaron? Justamente porque no hay forma de controlar la autenticidad de los documentos o certificados de capacitación otorgados que no sean por estos medios, porque de estas dos plataformas sí podríamos tener forma de controlar y acceso por el código que tiene cada uno de estos certificados. Entonces, vamos a calificar solamente esos certificados de capacitación, todos referidos a educación, obviamente. Consideraciones generales. El postulante que no se presente en el acto de adjudicación o que estando presente decide no adjudicarse una vacante puede ser llamado en una única oportunidad adicional. Diferente a lo de la norma anterior nos decía
que el postulante que no se presente o decida no adjudicar tiene que seguir siendo convocado las veces que sea necesario durante todo el año. Pero esta vez hay una limitación. Solamente tiene una oportunidad adicional, pero considerando que el postulante en la primera, teniendo la oportunidad, no haya adjudicado. En ese caso, tiene una oportunidad más. Pero si por el contrario el postulante, alguno dirá, pero si el postulante aún no ha sido convocado porque ya no hay plazas, o a lo mejor ha sido convocado pero no cumple con el requisito de EIB, por ejemplo, ya no hay más plazas que no necesiten EIB, en ese caso, pues no tiene la oportunidad de adjudicar, ¿no es cierto? En ese caso, continúa en el cuadro de méritos desde su primera oportunidad para ser convocado. Pero si por el contrario tiene la oportunidad de adjudicarse una plaza y él decide no adjudicarse, solo tendría una oportunidad adicional. De igual forma opera si es que el postulante no se presenta, tiene una única oportunidad adicional. Es decir, en la siguiente convocatoria donde tenga la oportunidad de adjudicarse, el postulante tendría que adjudicar, caso contrario pierde su lugar en el cuadro de méritos. El postulante que no se pudo adjudicar o haya sido declarado no apto en su única postulación de la etapa de evaluación de expedientes, podrá volver a postular en otra convocatoria, en una UGEL distinta o a un área distinta de su primera postulación en la misma UGEL. ¿Qué ocurría el año pasado? El año pasado con la norma anterior decíamos que también debían postular una sola vez, pero aún quedaran no apto en su postulación, el postulante ya no tenía oportunidad de volver a presentarse en otra convocatoria, así sea en otra UGEL, así sea otra área curricular, porque ya tenía su postulación ahí. Pero esta vez se puede dar acceso a que este postulante declarado no apto y no se adjudicó pueda postular en otras convocatorias. El postulante de la etapa de la prueba nacional que no cumpla con la presentación de los documentos puede presentarlos como máximo hasta la fecha de la presentación de reclamos prevista en el cronograma regional. Acá también hay un cambio. En la norma anterior decíamos, no hacíamos esta precisión y que incluso podían presentar o subsanar estos requisitos de los anexos hasta el día de la adjudicación. Ahora no, solo pueden subsanar hasta la fecha de presentación de reclamos. Si hasta la fecha de presentación de reclamos no lo presentaron, entonces se declara retirado del cuadro de méritos o retirado del concurso. El comité lo retira del concurso. Pero para eso tenemos que publicar la lista de observados. No olvidemos que como UGEL, como comité, está considerado como función del comité publicar la lista de observados también. ¿No es cierto? Ya sea por una firma, una huella dactilar o no adjuntó el anexo correspondiente, entonces necesitamos publicar esa lista de observados para que el postulante tenga la oportunidad de subsanarlo hasta el día de la presentación de reclamos. Muy bien, contratación de plazas en EIB. ¿Qué es lo que más nos complica a veces en las UGELes donde tenemos bastantes plazas de educación intercultural bilingüe? ¿Cuáles son los requisitos? Los requisitos son dos. El primero, que tenga el dominio mínimo de la lengua originaria, de acuerdo al anexo 3 de la norma, así como conocer la cultura local. Y el requisito número 2, estar incorporado en el Registro Nacional de Docentes Bilingües, ¿no es cierto?, de lengua originaria. Uno, el dominio, y segundo, estar registrado o incorporado en este Registro Nacional de Docentes Bilingües de lengua originaria. Adjudicación. ¿Cómo vamos a proceder a adjudicar las plazas de educación intercultural bilingüe? Para las plazas de instituciones educativas de la forma de atención de IB de fortalecimiento y revitalización, se exige lo establecido en el anexo 3 de la norma, es decir, dominio mínimo y el registro que estén obviamente registrados en el Registro Nacional de Docentes Bilingües de Lengua Originaria, para revitalización y fortalecimiento. En plazas de instituciones educativas de la forma de atención de EIB de ámbitos urbanos, puede adjudicarse un profesor que tenga menor dominio de la lengua originaria al establecido en el anexo 3, pero tiene que estar en el Registro Nacional de Docentes Bilingües de Lengua Originaria y tener por lo menos el mínimo dominio establecido en este anexo 3. Si en el anexo 3 dice el mínimo, perdón, en el anexo 4, que corresponde a los rangos de prelación, dice básico como mínimo,
Entonces, el postulante tendrá que acreditar mínimamente ese dominio tanto en oralidad y en escritura. Y vamos viendo, para el tema del quechua, aymara y algunas lenguas amazónicas, el dominio mínimo es intermedio en oralidad y básico en escritura. Pero inferior a ello, tendríamos que tener en estos dos casos tener como por lo menos dominio mínimo de básico en oralidad y básico en escritura para poder adjudicarse en instituciones educativas de IBE de ámbitos urbanos. Pero hay lenguas amazónicas que solo contemplan el dominio mínimo solamente en oralidad y no en escritura. Por tanto, ahí solo necesitan acreditar dominio básico en oralidad para poder adjudicarse. Esto solamente en algunas lenguas amazónicas que todavía no se ha terminado de consolidar el proceso de escritura de la lengua. Si culminado la adjudicación de la etapa de evaluación de expedientes, aún existieran plazas vacantes, se procede a adjudicar por orden de prelación según formación académica a los postulantes que acrediten algún rango de dominio de lengua originaria establecidos en el anexo 4 de la norma y se encuentren incorporados, obviamente, en el Registro Nacional de Docentes Bilingües de Lengua Originaria. ¿Qué quiere decir? En la primera y segunda etapa adjudicamos en revitalización y fortalecimiento, exigimos el requisito mínimo establecido en el anexo 3. Para EIB de ámbitos urbanos, podemos adjudicar a docentes que tengan menor dominio a este, pero que también estén en el Registro Nacional de Docentes Bilingües. Pero si aún así nos quedaran, habiendo terminado la etapa 2 y la etapa 3, aún nos quedaran plazas vacantes, EIB, y tuviéramos postulantes dentro del cuadro de méritos con dominios menores a los exigidos, entonces empezamos a adjudicar por cada una de las órdenes de prelación. Es decir, el cuadro de méritos que tengamos del anexo 6 de los titulados, adjudicamos a todos los titulados que tengan algún dominio mínimo. Perdón, algún dominio de lengua originaria según el anexo 4, que son los rangos de prelación. Alguno de ellos. Si alguno de ellos tiene en alguno de los rangos, entonces le adjudicamos la plaza. Si terminamos ese cuadro de méritos de los titulados, pasamos al siguiente orden de prelación del anexo 6. De igual forma, si tenemos ahí docentes con algún dominio, podrán adjudicarse la plaza. Si terminado este proceso de adjudicación aún nos quedaran plazas, habiendo flexibilizado ya en esta tercera oportunidad, entonces la UGEL podrá evaluar en el dominio de lengua originaria en coordinación con la Dirección de Educación Intercultural Bilingüe a los postulantes que no estén en el Registro Nacional de Docentes Bilingües a fin de poder coberturar estas plazas de educación intercultural bilingüe. Muy bien, hemos terminado el proceso de contrato y necesitamos hacer un proceso de fiscalización o control posterior. El año pasado hemos tenido un sinsabor con la contratación de docentes cuyos títulos no eran auténticos. Es decir, nos sorprendieron a nivel de UGEL y a nivel de DRE y se presentaron y fueron contratados con títulos no auténticos. Es decir, con títulos falsos que a la fecha se encuentran ya en algunos casos sancionados administrativamente, en algunos casos con procesos penales pendientes de resolverse. Entonces, necesitamos también hacer un proceso de fiscalización posterior luego de concluido el proceso. Eh, una de las medidas para poder controlar de que los docentes, postulantes a contrato docente, cuyos títulos sean auténticos, es la creación de la plataforma de consulta pública de títulos y grados creada por el Ministerio de Educación, que también ya se los compartía antes. Hay un enlace que también está en la misma norma. Ese es uno de los medios para poder nosotros controlar si el título que tiene el postulante está en ese registro y es auténtico o no. Si no está, es un indicador de que debemos hacer un control posterior, requerir al postulante su resolución de registro en la respectiva Dirección Regional de Educación, requerirle su título original, si es posible, para poder contrastar y verificar si efectivamente es verdadero. Eso a nivel de trabajo y comité, pero vamos a hacer un control posterior o una fiscalización posterior ya después de haber culminado con el proceso de contrato, que corresponde ya a la oficina de personal o a la que haga sus veces de cada UGEL.
quien debe verificar de oficio la autenticidad de las declaraciones juradas, documentos, informaciones, traducciones proporcionadas por el postulante en el procedimiento de contrato, de acuerdo a las acciones de control posterior previstas en el texto único ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General. Esta ley nos obliga a hacer una fiscalización posterior de todos los contratos y en esta oportunidad en particular de la contratación docente. Asimismo, establece que los postulantes son responsables de los datos y de toda la información que presenten en el expediente, lo cual tiene carácter de declaración jurada. En caso de implementarse el control posterior y se verifique que que la información presentada no sea veraz, se comunica a las autoridades competentes para el inicio del proceso administrativo o el proceso penal que corresponda. Además, precisar como que se ha establecido o está establecido como causal de resolución de contrato la presentación de una declaración jurada falsa o documentación falsa o adulterada. Pero alguno se preguntará, ¿pero cómo yo voy a saber si esa declaración jurada es falsa? Justamente la fiscalización posterior tiene que ver con identificar o seleccionar de algunos expedientes o algunos que tengan algún tipo de indicio o por comunicación de algún postulante de que esté declarando en falso. Entonces, como UGEL, requerimos al postulante de que nos alcance su certificado de antecedentes penales, su certificado de antecedentes judiciales o certificado de salud mental, por ejemplo, ¿no es cierto? Eso como parte de una fiscalización posterior. Si esos certificados que nos alcanzan dicen lo contrario a la declaración jurada presentada, entonces es causal de resolución de contrato. Esa es la forma de comprobar la autenticidad de una declaración jurada. Requerir al postulante o a las instituciones que correspondan de la veracidad de la información que haya alcanzado o haya declarado el postulante. Acá hay que tener un poco más de cuidado. Los postulantes que se presentan a las distintas UGELes, entre ellos y la mayoría se conocen entre ellos. Y es más, en algunos casos se acercan a las UGELes y le dicen, el señor tal nunca ha estudiado. Su título, es más, en algunos casos te lo dicen y te dicen, el título de este señor es falso. No, pero ¿qué hacemos comúnmente en las UGELes? No, lo que le decimos al postulante que trae esa información en forma verbal, le decimos, ya pues preséntalo entonces por mesa de partes por escrito. Y resulta que ese postulante no lo presenta por escrito. Entonces, si no lo presenta por escrito, el comité no hace nada. En estos casos hay que tener especial atención. Si un postulante te dice en forma verbal que determinada persona o determinado postulante no tiene un título o su título es dudoso, entonces debemos obligatoriamente seleccionar ese expediente y hacer la fiscalización posterior de ese expediente. El TUO de la Ley de Procedimiento Administrativo General no solo te dice comprueba la autenticidad de los títulos, te dice comprueba la autenticidad de los documentos presentados. Es decir, si seleccionamos nosotros al azar un porcentaje, por lo menos el 10% de todos los expedientes presentados en el proceso de control, tenemos que hacer el control de toda la documentación presentada, incluyendo la experiencia laboral, los certificados de capacitación, declaraciones juradas, títulos, constancias de egresado, todo lo que haya presentado esos postulantes que hayamos seleccionado. Lo que no quita la responsabilidad de poder hacer un control posterior de los títulos pedagógicos o los documentos principales, como certificados de egresado, con lo cual están accediendo al concurso, porque el tubo de la ley del procedimiento administrativo general también te dice que estos porcentajes pueden ser ampliados en su verificación si es que se trata de un interés general, como lo hemos hecho el año pasado con los títulos pedagógicos. Hemos verificado del 100% de títulos, justamente por esta salvedad que tiene el tubo de la ley del procedimiento administrativo general. Entonces, no nos basemos en este caso a que el postulante que denuncia determinado acto irregular o determinada falsedad de una información, a que lo presente por escrito. Basta que nos diga en forma verbal, nosotros como UGEL debemos tomar nota del caso y hacer la fiscalización posterior del expediente que corresponda. Muy bien, ¿qué pasos o procedimientos debemos seguir en este proceso de fiscalización? La UGEL la UGEL va a oficiar a las instituciones para verificación de la autenticidad del documento.
Cuando decimos instituciones nos estamos refiriendo a las DRE, a los institutos superiores pedagógicos, universidades, de donde provenga el documento que haya presentado. Y, por ejemplo, si es una declaración jurada, vamos a tener que oficiar a lo mejor al Ministerio Público, al Poder Judicial. Instituciones, ¿y qué va a hacer la institución oficiada que reciba la solicitud de información? Nos va a informar si ese documento presentado por ese postulante es auténtico o no, o a lo mejor corresponda a otra persona. Obviamente, si corresponde a otra persona, quiere decir que tiene un indicio razonable de falsedad del documento presentado por el postulante. Si el documento es falso, la institución nos está diciendo que el documento no es verdadero, no es auténtico tal como está, entonces la UGEL, ¿qué es lo que debería de hacer? Son tres cosas importantes que debemos de hacer como UGEL. Resolver el contrato de forma inmediata, porque es una causal de resolución de contrato. Derivar el expediente a la Comisión Permanente de Procesos Administrativos para Docentes. Esto para que se establezca la responsabilidad administrativa y se sancione de corresponder al postulante que haya presentado documento falso. Y tres, poner de conocimiento del Ministerio Público, ¿no? Para que se siga o se establezca la responsabilidad penal correspondiente. Pero alguno me podrá decir, pero si el postulante que ha presentado este documento falso se enteró que lo estábamos investigando y renunció antes, ¿para qué ya lo procesamos? ¿Lo podemos procesar? Efectivamente. El proceso administrativo disciplinario va a continuar su curso, va a terminar en una sanción de la misma forma porque lo ha cometido estando en el proceso estando ya como servidor público, en este caso como profesor contratado. Entonces, va a terminar en un proceso disciplinario, en una sanción, si es que el documento realmente es falso. Igualmente, el proceso penal continuará. El contrato deberá ser resuelto de forma inmediata. Estas tres cosas debemos tener muy en cuenta y hacerlo en el plazo más breve posible de detectarse el caso. Muy bien, con esto, esta información respecto de la contratación docente, vamos a poder encontrar en la plataforma del Ministerio de Educación en www.minedo.gov.p reforma magisterial contrato docente. ¿No es cierto? Ahí vamos a poder encontrar toda la información, incluso hay preguntas frecuentes a las que se tiene respuesta para que ustedes puedan visualizar e informarse mejor respecto a esta contratación. Pero ahora bien, alguno podrá decir, pero no puedo informarme todo ahí porque mis dudas no se han absuelto. Entonces, para eso estamos los especialistas asignadas a cada una de las regiones. Para Lima Metropolitana y Callao está Samuel López Yanqui. Para Ucayali, Amazonas y Loreto, Mauricio Amambela. Para Cajamarca, Huánuco y Huancavelica, Melissa Lozada Morales. Ayacucho, Apurímac y San Martín, Laura Spur Salcedo. Ancash, Piura y Tumbes, Freddy Flores. Cusco y Puno, José Moreno. Arequipa, Madre de Dios y Lima Provincias, Pedro Rea. Lambayeque, Pasco y Moquegua, Rubén Miraya. Junín, Ica, La Libertad y Tacna, Meribé Morales Espino. Estamos siempre nosotros como especialistas dispuestos a absolver vuestras dudas, apoyarlos en algunas controversias que ustedes tengan a nivel de UGEL. Seguramente habrá siempre algunos vacíos que tengamos que resolver. Eso lo resolvemos justamente comunicándonos con cada uno de los especialistas. Muchas gracias. He concluido con la presentación. Espero haber aclarado algunas dudas, por lo menos que hayan estado ya teniendo los que hayan dado lectura a la norma. Esperamos que cada uno de ustedes que están presentes en la sala le puedan dar lectura a la norma completa. La norma hay que leerlas de forma integral. Si solo nos basamos en leer una parte de la norma, a lo mejor no lo entendamos y podamos decir, ah, sí, se puede hacer renovación de contrato, pero no hemos leído la última parte. Por eso es recomendable que leamos la norma en forma integral una y otra vez para que podamos aplicar de forma correcta. Las dudas que tengan después de una lectura, estamos para apoyarlos como Ministerio de Educación a través de los especialistas asignados a cada región. Muchas gracias. Muchísimas gracias al doctor José Moreno Ocampo, conocedor de estos temas administrativos, sobre todo para el proceso de contratación docente para el año 2024 en el marco de la Ley de Reforma Magisterial. Somos casi 1.500 asistentes a esta asistencia técnica articulada virtual que cuenta con el soporte de DIFOCA. Sin embargo, no todos hemos registrado nuestra
participación. Hay cerca de 500 servidores que aún no se han registrado. Por favor, vamos a hacer una pausa para ordenar las preguntas, para poder priorizar las que son recurrentes y darle respuestas en el siguiente bloque. Los invitamos a que puedan registrar su participación en el enlace que se está colocando en el chat. De igual manera, ya colocaremos dentro de unos minutos más el enlace para poder evaluar la actividad. Hacemos una pausa de 3 minutos. Volvemos 11:15 de la mañana para poder continuar con el bloque de preguntas y respuestas. No se muevan, retornamos. ¿Qué tal? Nuevamente, muy buenos días. Muchísimas gracias por acompañarnos a esta asistencia técnica articulada sobre el Decreto Supremo 20-2023-20, perdón, Ministerio de Educación, que fue publicado el 24 de diciembre, que norma, da los detalles, procedimientos, plazos, requisitos para cada una de las etapas de la contratación docente. Ya el especialista de la Dirección Técnico Normativa de Docentes, el abogado José Moreno, nos ha explicado al detalle cada una de las etapas, los requisitos. Además, ha compartido los cronogramas y esta situación específica de la contratación por situaciones diferenciadas. Toda esa información ya la hemos compartido. Ahora vamos a dar respuesta justamente a las preguntas que nos han planteado. Quiero invitarlos a los cerca de 400 servidores que aún no se han registrado a la asistencia. Por favor, tanto en la plataforma de Zoom como en YouTube estamos colocando el enlace para que puedan registrar su participación y de la misma manera puedan ya ir evaluando esta actividad. Estamos colocando un enlace para que ustedes puedan colocar su valoración de la metodología, la exposición, la información que hemos preparado para ustedes el día de hoy. Quiero además mencionar que ya está disponible toda la información en la plataforma de la Ley de Reforma Magisterial. Justamente en el PPT ustedes van a encontrar el enlace para acceder a esta plataforma. El doctor dio cuenta de que en la sección de contrato docente ustedes van a encontrar los cronogramas, así como el proceso mismo a través de hitos, información como guías y también los formatos, el formato 6, el anexo 6 que muchos han pedido durante esta transmisión. Doctor Moreno, iniciamos las preguntas, tenemos varias, hemos tratado de darle un orden, Muy bien. sobre todo priorizando las del proceso. No todas han planteado, no todos los participantes han planteado preguntas sobre contrato docente, han aprovechado el espacio también para temas de nombramiento, por ejemplo. Sin embargo, el tema de nombramiento, por supuesto que tiene un impacto en la contratación docente, pero vamos a priorizar las preguntas que tienen que ver con el tema convocado. La primera pregunta, doctor Moreno, ¿de qué etapa participa el cuarto miembro del comité, el representante de los pueblos indígenas? Muchísimas gracias a Isidro Cachuán, que nos hace esa pregunta desde Junín Satipo. Adelante, doctor. A ver, el numeral 5.2, en todo caso, el proceso tanto de la plaza a convocarse sea de alguna forma de atención de IIB. En este caso, solo para estas plazas de EIB, el miembro, este cuarto miembro, va a participar desde el inicio del proceso de contrato. ¿Qué quiere decir? Va a participar desde la publicación de plazas hasta la culminación del proceso, que sería el de adjudicación de plazas EIB, ¿no? Que termina en un informe del comité. Y hay que precisar que la presencia o no, o la participación no es vinculante para que el proceso continúe. Es decir, que si no hay este miembro, el proceso tiene que seguir. Así es, Pedro. Muchas gracias por la aclaración. Tenemos la siguiente pregunta, la hace Beatriz Guarachi desde Cayoma. Muchísimas gracias, Beatriz. Ella nos dice, el numeral 330.4 de la norma técnica indica que el docente que estuvo contratado por licencia del titular por 30 días calendario, al concluir este, retorna al ranking, ¿no? Al cuadro de méritos. ¿Qué sucede con el docente que estuvo en el contrato por licencia por más de ese tiempo? ¿También retorna al cuadro de méritos? Ujú. Primero que hay que tener en cuenta que el numeral 27.4 también refiere que solo puede ampliarse por un periodo adicional de 30 días, ¿no? Eso como primer punto. Pero acá hay que ponerse en algunos escenarios para responder la pregunta. Si el postulante fue contratado o adjudicado por el cuadro de méritos, es decir, por una adjudicación del comité, porque la institución educativa no pudo proponer o no propuso o solicitó que la UG lo adjudique, en ese caso, el postulante va a poder retornar al cuadro de méritos, ¿no? Con su puntaje. Pero si por el contrario ha sido contratado por propuesta de institución educativa, de acuerdo a las disposiciones de la contratación por situaciones diferenciadas,
Si es que su lugar en el cuadro de méritos ya pasó y el postulante fue convocado en las dos oportunidades que establece la norma, el postulante ya no podrá retornar al cuadro de méritos. Por lo cual, hay que tener en cuenta esas dos escenarios para poder resolver en el caso particular que se presente. Nos queda muy claro entonces que hay ciertas condiciones para continuar con este proceso, en este caso en particular. Jorge Salas nos plantea la siguiente pregunta desde UGEL Islay. Nos dice Jorge, los docentes contratados en el 2023 en plazas vacantes no ofertadas para nombramiento docente pueden ser renovados para contrato. Como ya lo dijimos, la primera disposición transitoria final de la de la norma de contrato docente establece que no se desarrollará o no se implementará la renovación de contrato en educación básica, solo en educación técnico-productiva, nada más. Muy bien, nos queda claro entonces cuál es la respuesta a la interrogante que nos planteó Jorge. Continuamos entonces, doctor, recordándoles que ya se ha colocado en el chat el enlace para que evalúen la actividad. Pueden evaluar al doctor Moreno, pueden evaluar la metodología, pueden evaluar el tema en sí. Esto nos ayuda muchísimo a DITEN, a DIFOCA, a poder mejorar este tipo de espacios, pero además el equipo me informa por interno que al terminar de llenar la encuesta de satisfacción, ustedes pueden acceder al PPT con el directorio que el doctor ha presentado, con el enlace a la plataforma donde pueden encontrar todos los anexos, pero además pueden tener en primicia el oficio que acaba de salir, así que hace unos minutos en realidad, desde la Dirección General de Desarrollo Docente, con algunas precisiones sobre el contrato docente para este año, en el que también van a encontrar los cronogramas, es decir, que pueden acceder a toda esa información si ustedes participan de la evaluación de esta actividad que se hace a través de un enlace que se está colocando. Si no participan de este enlace, también es importante recordarles que lo pueden recibir del enlace de asistencia. Por eso ambos medios son importantísimos. Participen, por favor.